Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Aquí estamos comenzando nuestra clase número 2 del curso de Foucault y la sexualidad, aquí en Cursada Virtual. Bien, espero que hayan procesado más o menos todo lo que planteamos en la clase pasada, nuestra primera clase, y hoy vamos a comenzar, obviamente, con la historia de la sexualidad 1, con el proyecto de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, texto publicado en 1976. Un texto fundamental por muchas razones, no solamente por razones que tienen que ver con la problemática de la sexualidad, sino también con la analítica del poder, un libro donde Foucault plantea su analítica del poder. El libro tiene 5 capítulos y vamos a dividirlo así. Hoy vamos a ver el capítulo 1, 2 y 3, nosotros los victorianos, la hipótesis represiva y la scientia sexualis, y la próxima clase, la clase tercera, veremos el dispositivo de sexualidad y el derecho de muerte y poder sobre la vida, que son 2 capítulos densos porque en el cuarto presenta su analítica del poder, su teoría del poder en detalle, y en el quinto presenta noción de biopolítica. Es el único libro donde Foucault habla de biopolítica, habla de biopoder, habla de disciplina y de biopolítica, ¿no? Después habla muy poco de biopolítica en, por ejemplo, el curso Defender la Sociedad y en algunas conferencias, ¿no? Como el nacimiento de la medicina social, por ejemplo. Pero de los libros que Foucault publicó en vida, el único libro en el cual habla de la biopolítica es La voluntad de saber, y particularmente el capítulo cuarto y quinto. Quinto específicamente, no cuarto, quinto. Pero eso lo veremos la próxima clase porque tenemos que analizarlo en detalle. Hoy vamos al capítulo 1, 2 y 3, que también son centrales, obviamente, y recuerden lo que dijimos la clase pasada, cómo la cerramos respecto de esta arqueología, de este proyecto de arqueología de la sexualidad que Foucault plantea en el curso de Vincennes y que también plantea en otro texto que es el orden del discurso, digamos, ¿no? Ahí aparece esta expresión de la arqueología de la sexualidad, que sería algo así como un análisis discursivo de la sexualidad desde el punto de vista biológico, psiquiátrico, psicoanalítico, jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, antes de comenzar con mi material de lectura, les voy a recomendar, como todas las clases, una bibliografía complementaria, y en este caso, perdón la autorreferencia, pero me parece importante porque tiene un poco que ver con lo que veremos en estas clases, Foucault y el liberalismo, mi libro, publicado por Galerna hace 3-4 meses, hace muy poquito. Lo pueden conseguir en versión física en las librerías o también en versión digital, digamos. Básicamente es mi tesis de doctorado, adaptada de manera un poco más amable, sin tanto aparato crítico, digamos, analizando sobre todo la reflexión de Foucault sobre el liberalismo y también de alguna manera sobre el capitalismo, que parecen cosas iguales pero no son cosas iguales. Sobre todo es un análisis de un curso que es el nacimiento de la biopolítica, que Foucault dictó en el Collège de France en 1979, donde, bueno, ahí se ven diferentes aproximaciones al tema liberal en Foucault, ¿no? Y los últimos años ha habido una proliferación de diversas lecturas muy contradictorias respecto de la posición de Foucault sobre el liberalismo. Algunos dirán que Foucault fue partidario, que tuvo ciertas posiciones filoliberales a fin de los 70, otros dirán que no, que Foucault hace un análisis crítico, otros plantearán que Foucault hace un análisis aséptico, como con todo lo que hacía. Bueno, en fin, trato de reconstruir un poco toda esa discusión, también doy mi punto de vista, doy mi posición, pero un poco lo traigo a colación como bibliografía complementaria porque la clase de hoy y la próxima clase trabajaremos algunos temas que yo trabajo también en mi libro, sobre todo el siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX, y sobre todo el vínculo de la sexualidad con el capitalismo y con la productividad. Y un poco en Foucault y el liberalismo, en mi libro, aparece ese tema, ¿no? Entonces, por eso lo recomiendo, y obviamente para ampliar la cuestión de otro problema, que es el problema liberal en Foucault, por supuesto, mi libro tiene una contratapa de Edgardo Castro, que plantea que es el primer libro originariamente en español que trabaja la cuestión liberal en el pensamiento de Foucault, ¿no? Me da un poco de pudor decirlo a mí, pero bueno, lo dice Edgardo, a quien considero mi maestro. Bueno, vamos sí a la clase de hoy, Sexualidad 2, el proyecto de la historia de la sexualidad. Veremos sobre todo los 3 primeros capítulos.
Es importante saber que cuando Foucault publica este tomo, el tomo 1, en la contratapa había un proyecto completamente distinto, ¿no? Había otros títulos, Foucault le había puesto otros títulos, eh, y sobre todo, a ver, lo que termina haciendo es un poco reconvertir ese proyecto inicial, modificándolo sustancialmente y terminando por publicar finalmente 3 libros, ¿no? En el proyecto inicial había más de 3 libros, había 6 libros, ¿no? Finalmente se publican 3 en vida, 4 con el libro Postmortem, que es el tomo cuarto, Las Confesiones de la Carne. Ahora bien, en el año 76, digamos, Foucault va a pensar sobre todo el tema del poder ya aparece, obviamente, digamos. Pensemos que en la década del 60 el eje más bien es discursivo y en la década del 70 el eje más bien es en términos de poderes. Y ahí aparece sobre todo el método de la genealogía. No hay gran diferencia entre arqueología y genealogía. Podemos pensar que el método genealógico es un método arqueológico que toma en cuenta las relaciones de poder, cosa que no tomaba en cuenta en la arqueología, digamos. Los textos de la década del 60 de Foucault no piensan las relaciones de poder, los textos de la década del 70 piensan las relaciones de poder, piensan sobre todo las instituciones, piensan las diferencias jerárquicas, bueno, todo eso aparece a partir de la década del 70. Por tanto, vamos a ver que lo que se mantenía en la década del 60 en un plano discursivo en la sexualidad, en la década del 70 ya no se mantiene solamente en un plano discursivo, es de qué manera la discursividad de la sexualidad, que eso va a aparecer, se vincula con la práctica y con la regulación institucional, con la regulación en términos religiosos, en términos jurídicos, en términos psiquiátricos, en términos psicoanalíticos. Bueno, ahí vemos relaciones de poder concretas, digamos, ¿no? Bien, el punto de partida de la historia de la sexualidad es una pregunta. Una pregunta que se suele plantear como la crítica a la hipótesis represiva, que es ¿por qué decimos, decimos que somos reprimidos? Y a partir de esa pregunta se hace 3 subpreguntas Foucault. Dice, ¿es la represión del sexo una evidencia histórica? ¿Es la mecánica del poder, perdón, ¿es la mecánica del poder la que pertenece al orden de la represión? Y por último, criticar la represión o la supuesta represión del poder, ¿nos libera? La respuesta de Foucault a estas 3 preguntas es no. Es decir, ¿la represión del sexo es una evidencia histórica? No o parcialmente, o por lo menos no como supuestamente muchos la presentan. Es decir, la supuesta idea de que la era victoriana, por ejemplo, o de que el siglo XIX fue un siglo de represión absoluta, bueno, no es cierto, porque vemos una proliferación de discursos sobre la sexualidad impresionante, ¿no? En segundo punto, si la mecánica del poder pertenece al orden de la represión, bueno, Foucault está en desacuerdo. La mecánica del poder, o el poder, para poner en otros términos, el poder no es esencialmente represivo. El poder no funciona solamente reprimiendo, solamente coaccionando, solamente obturando. No, más bien, esto lo veremos en la próxima clase, más bien el poder para Foucault funciona produciendo, el poder es productor, no represor. Eso no quiere decir que la represión no exista, la represión existe como una función más del poder, pero no es la función monopólica, ni mucho menos la función única. Es una parte más, es como si fuera una máquina, y esa máquina tiene una parte que reprime, pero es una parte de la máquina, no es toda la máquina. En definitiva, la máquina opera produciendo. Y por último, si criticar la represión, la supuesta represión del poder, nos libera. O sea, si la mera crítica de la represión tiene una operatividad emancipatoria, si realmente no se emancipa. Y Foucault dice que no, a veces es al revés, digo, ese ejercicio, ese gesto de criticar, más bien lo que está ocultando es que lejos de haber tal represión, no hay es más bien como una estrategia del poder que nos hace plantear que si uno lo critica se libera. Y la verdad es que no nos liberamos solamente por el mero ejercicio crítico. Más bien parece una estrategia del poder, para engañarnos, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces lo que Foucault va a plantear, y su hipótesis es esta, que lejos de la prohibición, desde los siglos XVII, XVIII, el discurso sobre el sexo crece, se disemina y produce sexualidades polimorfas. Es decir, podemos buscar este discurso en la confesión católica, que se regulariza a partir de la Contrarreforma, a partir de los concilios, del Concilio de Trento,
eh, perdón, a partir del Concilio de Letrán y del Concilio de Trento, sobre todo, y luego, por ejemplo, de textos como la literatura libertina, digamos, ¿no? Si uno puede ir desde la confesión hasta la literatura libertina, del siglo XVII, XVIII al XIX, donde el discurso de la sexualidad no para de crecer. Todo el tiempo hablamos de sexo, tenemos la necesidad de hablar sobre sexo, ¿no? Entonces Foucault lo que se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todo el tiempo tenemos necesidad de hablar sobre eso? Y de hablar bajo ciertos criterios. Se habla sobre todo, por ejemplo, como de sexo en términos del secreto, como algo que tiene que ser oculto. ¿M? Pero la verdad es que no paramos de hablar, con diferentes funciones, con diferentes finalidades, pero hablamos todo el tiempo. ¿M? Entonces, Foucault dice, hay una voluntad de saber que construye sobre eso, sobre el sexo, una ciencia de la sexualidad, donde el sexo es algo que debe ser dicho, confesado como el secreto. Por lo tanto, el poder no reprime, sino que produce y clasifica sexualidades singulares en normales y anormales. Esta es la hipótesis que tiene Foucault. El poder no reprime, el poder produce. ¿Qué es lo primero que produce? Discursos. Produce discursos sobre las sexualidades y luego a esos discursos sobre las sexualidades las clasifica. O sea, dice, bueno, a ver, este tipo de sexualidad que estoy planteando es normal, esta sexualidad es anormal. Y luego, en todo caso, sobre eso se montará el discurso psiquiátrico, psicoanalítico, y dirá, esta práctica sexual es patológica, esta no es patológica, esta es sana, esta es insana, esta es normal y por tanto es saludable y esta no es saludable, esta debe ser corregida, esta debe ser normalizada, disciplinada, medicalizada, ¿no? Pero más allá de esa discusión, que la veremos más adelante, acá lo importante es esto, que entendamos la dinámica. Una voluntad de saber, y ahí el título, se construye sobre eso una ciencia de la sexualidad. Hay una voluntad de saber sobre el sexo, ¿m? Donde el sexo es algo que debe ser dicho, confesado, la confesión, como el secreto. Por tanto, desde los siglos XVII y XVIII, los discursos sobre el sexo proliferan. Desde la confesión pastoral a la literatura libertina hay una voluntad de saber, hay una voluntad de decirlo todo sobre el sexo. Hay un ejemplo que Foucault da en el libro, que es un texto anónimo, de un anónimo, que se llama My Secret Life, ¿m? Publicado en el siglo XIX por un libertino inglés llamado Walter. ¿M? Ese texto es fascinante, hay un prefacio que escribió Foucault para ese texto, está traducido en castellano por Antonio Escotado en Tusquets, parcialmente, porque es un libro muy grande. Bueno, y ahí es un ejemplo más que da Foucault de un texto donde vemos esta voluntad de decir todo sobre las prácticas sexuales. En este texto, este libertino Walter cuenta todo al detalle de con quién se acostaba, qué hacía, por qué lo hacía. Entonces Foucault se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos la necesidad de la confesión? Somos animales de confesión, dice Foucault, ¿no? La sociedad moderna occidental habla del sexo como algo que debe ser dicho y también habla como el secreto. Por algo se ocultan los rostros, se ocultan los nombres propios, ¿no? Foucault usa la expresión implantación perversa. Dice, hay tres códigos explícitos que marcan lo lícito e ilícito en materia sexual en la modernidad. El derecho canónico, la pastoral cristiana y la ley civil. Los tres articulan una ley conyugal, es decir, el matrimonio heterosexual monógamo se establece como práctica lícita. Esto recuerda la clase pasada, cuando Foucault dice, bueno, ¿de qué manera la sexualidad ha sido comprendida en nuestra cultura? Vale decir, en la cultura occidental, moderna y cristiana. Perdón, él dice occidental, moderna y europea. Podemos sumarle cristiana también, digamos, ¿no? De alguna manera está articulada en términos de lo lícito e ilícito en diferentes códigos. Por ejemplo, en el derecho canónico en la Iglesia, en la pastoral cristiana también y en la ley civil. En los tres casos hay una articulación de la conyugalización, una conyugalización del deseo, instituida a partir del patriarcalismo. Y el matrimonio heterosexual monógamo que se establece como la única práctica lícita y por tanto, por default, quedan por fuera las otras prácticas sexuales que serán ilícitas, anormales, patologizadas, etcétera, etcétera. O lo que Foucault llama sexualidades periféricas, ¿no? Ahora dice, al mismo tiempo emergen las sexualidades periféricas a la codificación de lo lícito matrimonial. Es decir, lo que dice Foucault es, a ver, el establecimiento de esos códigos, el derecho canónico, la pastoral, la ley civil, etcétera,
no es que repriman las otras prácticas que quedan por fuera, las sexualidades periféricas, sino que las produce. Es decir, al establecer lo ilícito y al producir lo lícito, el matrimonio heterosexual, monógamo, patriarcal, a su vez también produce lo que queda por fuera. Lo que queda por fuera también es producido. El poder, plantea Foucault, dice, no las reprime, sino que las produce a través de 4 operaciones. O sea, las sexualidades periféricas que quedan por fuera son producidas, dice Foucault, a partir de 4 operaciones que podemos detectar en diferentes textos, en diferentes discursividades que Foucault analiza del siglo XVIII, XVII, XVIII y XIX. La primera es la contención del onanismo del niño, o sea, las campañas antimasturbación que implicaba una suerte de vigilancia permanente de los padres respecto de los niños, para que los niños no se masturben. Bueno, eso es impresionante, digamos. Eso se lo puede ver muy fuerte, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Esta obsesión por evitar la masturbación de los niños, ¿no? El segundo punto es la clasificación de perversiones en los individuos, que también aparece fuertemente, sobre todo en el siglo XIX, con la psicopatía sexualis, por ejemplo, de Krafft-Ebing, ¿no? Es decir, esta manía clasificatoria de todo tipo de prácticas y particularmente de las perversiones periféricas, esta manía de etiquetar, ¿no? Fetichismo, exhibicionismo, homosexualidad, bueno, obviamente todas estas prácticas eran consideradas perversas, ¿no? Clasificadas como prácticas anormales, porque quedaban por fuera de este código patriarcal monógamo. El C es el examen y la observación que seduce a los niños. Bueno, Foucault tiene toda también una reflexión respecto de esto, cómo esa vigilancia permanente de los padres a los niños de manera colateral implicaba una suerte de seducción inducida, ¿no? Los niños eran seducidos por parte de los adultos en tanto en cuanto eran observados sistemáticamente. Es decir, esa observación y ese examen implicaba de manera colateral o de manera subyacente cierta seducción que incitaba a la sexualidad de los niños, ¿no? Y por último, el dispositivo sexual que produce formas estables e irregulares al mismo tiempo, lo que Foucault llamará el dispositivo de la sexualidad, que lo veremos la próxima clase, ¿no? Es decir, la sexualidad es un dispositivo, vale decir, es una red es producto, una red de relaciones discursivas y no discursivas, institucionales y no institucionales, que producen o que determinan una práctica normal y por tanto una práctica anormal. La hipótesis Foucaultiana será: el poder no prohíbe, sino que produce, clasifica, taxonomiza sexualidades singulares. Entonces, más que reprimir la sexualidad singular o periférica, primero lo que va a hacer es producirla, porque el establecimiento de un código, por default, también produce lo que queda por fuera del código, primer punto. Luego, va a clasificar las sexualidades periféricas, ¿no? Las va a clasificar como perversas. Y luego las va a colocar en otro lugar. Entonces, más que represión, es clasificación, taxonomización y luego sí un tratamiento para normalizar esas prácticas perversas. Pero antes que esa corrección o que ese enderezamiento, entre comillas, moral, lo que hay es una producción, una taxonomización, una etiqueta respecto de eso. Esto es central. Las sexualidades múltiples entonces son correlatos de relaciones de poder, dice Foucault. No son las formas del placer las que critican el poder. Es el poder quien produce los placeres y los clasifica como normales o perversos, ¿se entiende? Es al revés, ¿no? Es decir, esta idea de que el placer es crítico del poder, no. O sea, el poder o las relaciones de poder producen placeres. Y luego, en todo caso, clasifica ciertos placeres, que son sexuales en este caso, como normales, si son monógamos, si son al interior del núcleo familiar, o perversos si están por fuera. Lejos de haber represión, en la modernidad hay una explosión de sexualidades heréticas y la emergencia de un dispositivo que multiplica las sexualidades periféricas. Esa es un poco la hipótesis que tiene Foucault, ¿no? Que lejos de ese discurso victoriano del siglo XIX de represión sistemática, más bien hay una multiplicación de sexualidades heréticas o periféricas y una taxonomización como perversiones, ¿no? Lo cual no quiere decir, obviamente, esto a veces se confunde, que haya una apología de eso. No es que, a ver, cuando Foucault dice, ojo,
hay una explosión, la explosión no quiere decir que haya una apología o que sean bien vistas. No, por supuesto que son mal vistas y por supuesto que también hay cierta represión. Ahora, lo que está diciendo Foucault es que, ojo, lejos de, eh, lejos de un cercenamiento, hay una multiplicación. Ahora, esa multiplicación no implica apología, ¿se entiende? No hay una buena mirada, pero hay una multiplicación de los discursos. O sea, hay una cantidad de discursos impresionantes, médicos, psiquiátricos, jurídicos, literarios, los libertinos, impresionante sobre la sexualidad. Y eso tiene que ver, sobre todo Foucault, dice, con la confesión. Dice, la confesión es un dispositivo de producción de discursos verdaderos, en el marco de técnicas del gobierno de los hombres. No hay gobierno sin veredicción. La confesión es la práctica de decir todo del dirigido hacia su pastor y de hacerlo regularmente. La confesión es un acto de verdad y de obediencia que implica sumisión, paciencia y humildad, por tanto de gobierno por la verdad. Es decir, Foucault le dedica muchas páginas del libro a la noción de la confesión cristiana, y particularmente del poder pastoral. Vean lo que dice del poder pastoral. Les leo un par de párrafos y luego explico un montón de cosas, pero quiero que me dejen leer en detalle todo esto. El poder judio-cristiano del pastor no es ejercido sobre un territorio, sino sobre un rebaño. El pastor reúne individuos diversos y dispersos, ¿no? Es la idea de un poder que se ejerce del mismo modo que un pastor conduce sus ovejas. Esta imagen es completamente nueva respecto del pensamiento griego y romano. Esta nueva forma de poder tiene 4 características. A. La responsabilidad del pastor concierne a todas las acciones de sus ovejas. O sea, el pastor es responsable de lo que cada oveja hace. B. La relación entre pastor y oveja es individual, por tanto es un poder individualizador, el pastoral. C. El pastor debe conocer en el fuero íntimo a sus ovejas a través de técnicas como el examen y la dirección de conciencia. La obediencia de ellas hacia el pastor es total. Y el pastor debe conocerlas en su fuero íntimo, por tanto debe conocer su deseo más profundo, debe conocer sus pecados, su deseo sexual, todo. Y D. El pastor debe conducir a sus ovejas a la mortificación para acceder a la verdad. Es decir, las ovejas deben mortificarse para acceder cristianamente a la verdad. El poder pastoral es una técnica política de individualización. Fue una práctica que comenzó en las comunidades monásticas en los primeros siglos y se reactivó con regularidad desde la Contrarreforma del siglo XVI a partir del sacramento de la confesión. Entonces, a ver, el tema de la confesión en el poder pastoral es central. Es central para comprender esta necesidad de decirlo todo, esta voluntad de decirlo todo que aparece fuertemente con la modernidad. Entonces, Foucault lo que está planteando es la siguiente hipótesis. Hay una voluntad de decirlo todo. Y decirlo, hay una voluntad de saber, y hay una voluntad de saber y de decir ese saber sobre la sexualidad en términos confesionales, vale decir como el secreto, y luego de manera clasificatoria. La confesión es un dispositivo de producción de discursos verdaderos del cristianismo, y probablemente es el elemento más original, dice Foucault, de ese poder pastoral cristiano respecto del mundo romano y griego. En Grecia y Roma no había confesión como la entendemos, no había poder pastoral como lo entendemos, ¿no? No existía esa forma de gobierno entre pastor y oveja. La idea de un poder ejercido sobre un rebaño más que sobre un territorio. Pensemos que hoy día el Vaticano, el Papa, digamos, sigue con esa dinámica, digamos, ¿no? El Papa es el jefe espiritual y también el jefe político, en cierto modo, de los cristianos de todo el mundo. O sea, de los cristianos disperdigados en un montón de territorios del mundo. Entonces, no es un territorio. A ver, hay un Vaticano que está situado en un territorio, pero en verdad es el obispo de Roma. Y es el obispo de Roma que es básicamente el jefe espiritual de cristianos de diferentes territorios, ¿no? Entonces, esta dinámica de pastor y oveja es lo que Foucault detecta como realmente una verdadera innovación del cristianismo, ¿no? En términos de poder. Ahora, si nos vamos al tema de la confesión, acá hay algo que es muy importante. O sea, la confesión lo que trata de extraer es la verdad. Esto que Foucault llama veredicción. ¿La verdad de qué? La verdad del deseo. La verdad del deseo sexual particularmente, ¿no? Entonces, a esto Foucault le va a llamar scientia sexualis o ciencias sexuales. Es decir, según Foucault hay 2 procedimientos para producir la verdad del sexo.
lo que Foucault llama una ars erótica, que se da sobre todo en los países asiáticos, ¿no? En China, en India, en Japón o en Arabia, donde la verdad se extrae del placer de la práctica sexual, ¿no? Desde arriba de lo divino, no hay permitido ni prohibido, sino un saber de la experiencia. Es decir, si uno ve, no sé, un texto como el Kama Sutra, por ejemplo, el Kama Sutra básicamente es un texto sagrado, es un texto divino que incluye prácticas sexuales. Es decir, no hay ningún tipo de contradicción entre lo sagrado, entre el acceso a lo sagrado y la práctica sexual en términos de placer. Hay un placer profundo, digamos, ¿no? Quiero decir, no hay ningún tipo de prurito respecto de, incluso hasta la cuestión gráfica, ¿no? De los genitales y demás. Bueno, esto se da, dice Foucault, porque lo que existe en Oriente es una ars erótica, una arte erótica, digamos, ¿no? Donde la verdad se extrae del placer de la práctica sexual. La verdad está en la práctica sexual. La verdad en términos sagrados está en la práctica sexual. ¿Mm? Entonces no es permitido y prohibido sin un saber de la experiencia sexual. Esto se ve, por ejemplo, en el Kama Sutra. Bueno, en Occidente, en nuestra cultura, como diría Foucault, esto no existe. No hay un Kama Sutra. Hay una scientia sexualis, digamos, ¿no? Que extrae la verdad de la palabra del confesante. Es decir, la verdad no se extrae de la práctica sexual que da placer, como en Oriente, como nos muestra el Kama Sutra, sino la verdad se extrae de la palabra, no de la práctica, de la palabra, del confesante, desde abajo, no desde arriba. No desde Dios, sino desde abajo. Y la autoridad, el confesor, el psiquiatra, el médico, aprueba o no la conducta sexual. La juzga permitida o prohibida. La psiquiatría y el psicoanálisis continúan esta matriz al patologizar y medicalizar las prácticas sexuales y clasificarlas como normales y anormales. ¿Se entiende? Pues lo que Foucault está planteando es, bueno, hay dos formas de acceso a la verdad del sexo. Una es la arte erótica o el ars erótico, donde la verdad, de la verdad, es extraída de la práctica sexual concreta. Esa práctica sexual es un reservorio o es un lugar donde se encuentra lo sagrado. Y el Kama Sutra es un ejemplo. Entonces no hay permitido y prohibido, sino que hay una indagación a partir de la práctica. Mientras que en Occidente tenemos una ciencia sexual y donde la verdad no es extraída de la práctica, sino que es extraída de la palabra, del decir. ¿No? Entonces, sobre esa palabra del de aquel que confiesa, digamos, sobre esa palabra se monta todo un dispositivo, toda una maquinaria de saber. Es una maquinaria de saber sobre el deseo, que comienza con la religión, pero luego continúa con la medicina, con la psiquiatría, con el psicoanálisis, y luego ese saber es codificado, hay una codificación clínica, hay una codificación religiosa y clínica, digamos, de qué conductas son sanas y qué conductas no son sanas, de qué conductas deben ser patologizadas y qué conductas deben ser no patologizadas, de qué es normal y de qué es anormal. En definitiva es esa, ¿no? Ese es el punto, digamos, de qué es normal y qué no es normal. Entonces, a este mecanismo, a esta ciencia sexual, y Foucault lo llama una voluntad de saber sobre el sexo. Y de ahí viene el título del tomo 1. Hay una voluntad de saber sobre el sexo, ¿no? Que determina una serie de procedimientos para conocer la verdad sobre el sexo. ¿Cuáles son esos procedimientos para conocer la verdad sobre el sexo? El primero es este que ya mencioné, es la codificación clínica del hacer hablar. El cuestionario, la hipnosis, la asociación libre, digo, diferentes técnicas psicológicas, psicoanalíticas que codifican clínicamente el hacer hablar. Bueno, está bien, voy a hablar, perfecto. ¿Voy a hablar dónde? ¿En un diván? Ok. ¿Voy a hablar a partir de la asociación libre? Ok. ¿Voy a hablar a partir de una entrevista en profundidad? Ok. ¿Cuáles son las pautas del hacer hablar? Tiene que haber pautas. Ese hablar tiene que estar pautado. B. La causalidad general que coloca el sexo como la causa de todo. Esto lo podemos vincular con lo que vimos en la clase pasada del psicoanálisis. El psicoanálisis como aquella ciencia humana que coloca, o aquella disciplina, si ustedes quieren, que coloca la sexualidad como la centralidad y que define al sujeto, o al hombre, si ustedes quieren, como sujeto de sexualidad y sujeto a la sexualidad. Entonces, en última instancia, la sexualidad es la causa de todo, el fundamento de todo. C. La latencia intrínseca de la sexualidad, es decir, el sexo es lo oscuro que se escapa. Es una verdad escondida a descubrir. Esta idea de que
Para dar cuenta de la sexualidad, y acá también el psicoanálisis es importante, tenemos que escarbar, como si tuviéramos que meternos en un pozo, como si hubiera que agarrar una pala y escarbar hasta llegar a la profundidad más absoluta. Bueno, eso es lo que Foucault llama la latencia intrínseca de la sexualidad. ¿Mm? Es decir, el sexo es algo oscuro que se escabulle, que se escurre, que se escapa. ¿Mm? Es una verdad escondida a descubrir. ¿Y cómo la descubrimos? La descubrimos a través de la confesión. Por eso la confesión hay que arrancar la confesión. Hay que arrancarla. El pastor, el cura, tiene que arrancar la confesión. El médico psiquiatra también tiene que arrancarnos la confesión, el psicoanalista también, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiende a no confesar, uno tiende a ocultar. De ahí hablamos de esa latencia intrínseca. El punto D es el método de interpretación y el discurso sobre la sexualidad debe ser interpretado por una autoridad. Es decir, una vez que se arranca esa verdad del deseo, esa verdad del sexo, alguien tiene que interpretarla. No sé, por ejemplo, un psicoanalista interpreta un sueño. Bueno, un sueño, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que vos sueñes con tal o cual cosa? ¿Qué quiere decir que tu inconsciente esté matrizado a partir de esta imagen? Bueno, quizás se oculta un deseo de tal o cual cosa, ¿no? O un sacerdote también lo mismo, digo, ¿qué pasa si yo tengo imágenes o qué pasa si me excito con tal o cual imagen? ¿Esa imagen a qué me remite? Bueno, tiene que haber algún tipo de interpretación sobre el discurso de la sexualidad. Y el quinto y último punto, una medicalización de los efectos de la confesión por parte de la psiquiatría y del psicoanálisis que determinan lo normal y lo patológico. Es decir, hay una medicalización, una vez que se confiesa, esa confesión es interpretada, una vez que esa confesión es interpretada, se ve si hay que medicalizar o no. Vale decir, se ve si hay que patologizar ese discurso, o sea, si ese discurso está demostrando que yo soy enfermo, que soy anormal, que soy perverso, y por tanto debe ser medicalizado, debo ser corregido, debo ser disciplinado, ¿m? O no, o soy normal, soy sano, vivo mi sexualidad de manera normal, digamos, ¿no? Pero acá lo importante es la división entre lo normal y lo patológico, ¿no? Bueno, esto es muy importante. A todo este proceso de estas 5 características, Foucault llama ciencias sexuales. La codificación clínica del hacer hablar, la causalidad general que coloca el sexo como causa de todo, la latencia intrínseca de la sexualidad, la interpretación y la medicalización. Esto es entender el sexo, o esto tiene una aproximación sobre la sexualidad en términos de ciencias sexuales. ¿Mm? Ahora bien, la hipótesis de Foucault es la siguiente. El núcleo de las ciencias sexuales del siglo XIX es el rito de la confesión cristiana. Es decir, es algo que aparece fuertemente en el siglo XIX, pero que viene del XVIII, del XVII, del XVI, con la regularidad, con la imposición a partir de la Contrarreforma, de la regularidad de la confesión cristiana. Precisamente esa regularidad de la confesión cristiana es la que de alguna manera termina impactando después en la codificación clínica del hacer hablar, ¿no? Vale decir, y con esto cierro mi material, el poder funciona a través de mecanismos positivos, productores de saber, multiplicadores de discursos e inductores de placer. Es decir, el poder funciona a través de mecanismos positivos, en el sentido de productivos. Vale decir, el poder es productivo, el poder produce. ¿Qué produce el poder? El poder produce discursos, y esos discursos impactan en prácticas, y esas prácticas pueden ser placenteras. Entonces, no tiene sentido poner poder a placer, no tiene sentido poner poder a saber. En todo aparato de saber hay, en última instancia, una producción en términos de poder. Entonces, por eso Foucault se va a distanciar fuertemente, por ejemplo, del freudomarxismo, porque él va a decir, bueno, en verdad, el freudomarxismo piensa el poder en términos estrictamente represivos. El poder reprime, el poder obtura. Por tanto, si liberamos la represión, somos libres. Por tanto, si sacamos la represión suplementaria, nos emancipamos y somos libres. Y Foucault dice, no es cierto eso. No es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? Porque uno como subjetividad, como sujeto, como individuo, digamos, está siendo constituido a partir de instituciones. Uno cuando nace, no nace en una isla desierta, nace en una familia. Y esa familia tiene un código normativo, tiene prácticas, tiene pautas, códigos morales, etc.
uno después se educa en una escuela o se educa en otro tipo de institución como una iglesia o va a una fábrica a trabajar o a una empresa. Por tanto, vamos pasando de institución a institución y cada institución nos matrizan en términos de comportamientos. Entonces la pregunta que uno se podría hacer es, ¿dónde está el deseo puro? Si apenas nacemos, nuestro deseo está siendo producido institucionalmente. ¿Se entiende? Entonces es falso que si uno se libera de esa represión suplementaria, uno encuentra un deseo puro. No hay tal deseo puro. El deseo mismo está siendo producido por relaciones de poder. Entonces uno tiene que operar con eso. ¿No? Uno no puede simplemente liberarse, uno tiene que operar. Uno puede ser consciente de eso, uno puede operar ciertas resistencias, ¿no? Pero en definitiva uno tiene que convivir con este tipo de relaciones. Ahora, más allá de eso, lo que yo quería plantear era lo siguiente, que es, seamos conscientes de esta noción productiva de poder, que la veremos la próxima clase, donde vamos a ver bien cómo funciona el poder. Pero primero tenemos que tener en claro esta voluntad de saber sobre el sexo, que implica una positividad en términos de poder. En el texto, si vamos al texto, yo tengo, a ver, esta edición es muy vieja, esta traducción es muy vieja, es un libro muy chiquito. Yo les voy a decir algunas páginas de mi edición, así que, no sé, por ahí tienen otra edición y no son las mismas, pero de nosotros los victorianos, el primer capítulo, que es un capítulo breve, en la página 17 van a encontrar las preguntas que yo formulé al comienzo de la clase, ¿no? La represión del sexo es en verdad una evidencia histórica, la segunda duda, la mecánica del poder, y la tercera duda, el discurso crítico que dirige la represión. Bueno, estas tres preguntas que yo hice al principio están en nosotros los victorianos, en la página, en mi página por lo menos 17. La hipótesis represiva, que es el segundo capítulo, es un capítulo fundamental. Es fundamental. A ver, este libro es un libro muy difícil de segmentar. La verdad, yo no puedo decirles lean tal capítulo sí, tal capítulo no. Este libro tienen que leerlo entero. No es un libro muy extenso, no es muy extenso. Es un libro denso, pero no extenso. Y no puedo decir que lean el 1 y el 2, tienen que leer los 5 capítulos. O sea, lean los 3 primeros capítulos y la próxima semana lean el capítulo 4 y 5 porque es fundamental. Este libro es fundamental. Para mí, a ver, es primero que es un libro que a mí me gusta mucho de Foucault. Debo admitir que no soy nada imparcial. Creo que es mi libro favorito de Foucault. Precisamente porque aparecen un montón de problemas que vimos. Ahora, de la hipótesis represiva, por ejemplo, en la incitación a los discursos van a ver, no sé, en la página 32, por ejemplo, esta idea de que el hombre occidental, dice, se haya visto desde hace 3 siglos apegado a la tarea de decirlo todo sobre su sexo, que desde la edad clásica ha habido un aumento constante y una valoración siempre mayor del discurso sobre el sexo, y que se haya esperado de tal discurso efectos múltiples de desplazamiento, de intensificación, de reorientación y de modificación sobre el deseo mismo. Esta idea de el aumento que se produce desde la episteme clásica. La episteme clásica para Foucault es el siglo XVII y XVIII. 17 y 18. A veces puede confundir, pero es el término que utiliza Foucault. Episteme clásica es lo que entendemos como ilustración, ¿no? La ilustración, siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVIII. En la página 40 también de la incitación a los discursos dice, desde el siglo XVIII, por el contrario, multiplicó las formas de discurso sobre el tema. Le estableció puntos de implantación diferentes y fue los contenidos y calificó a los locutores. Bueno, un poco lo que ya planteábamos, lo que yo ya leí, ¿no? Al fin de la incitación a los discursos, que es la primera parte de la hipótesis represiva, aparece esta noción del secreto, ¿no? De la confesión. El cierre, de hecho, de esa parte dice, se trata más bien de un tema que forma parte de la mecánica misma de las incitaciones, una manera de dar forma a la exigencia de hablar. Dice, lo propio de las sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan destinado a hablar del sexo siempre haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el secreto, ¿no? Esto es importante también, la idea de que, a ver, no solamente hay una incitación a hablar del sexo, sino a hablar de cierta manera, hablar como el secreto. Hay una frase muy interesante de Gilles Deleuze que dice
que habla del sucio secretito francés. Él dice, toda la literatura francesa, con la cual él tiene un vínculo un poco conflictivo, es una literatura un poco neurótica. ¿Por qué? Porque habla siempre de la sexualidad como el sucio secretito, esta idea de hablar como el secretito, digamos, ¿no? Bueno, un poco esto tiene que ver con lo que plantea Foucault, la idea de, sí, se multiplican los discursos en términos de el secreto, como aquello que debe ser dicho de manera silenciosa, ocultado, ¿no? La segunda parte de la hipótesis represiva se llama la implantación perversa. Eh, bueno, acá aparece sobre todo el tema de las sexualidades periféricas, en la página 57, el vínculo entre placer y poder. Van a poder ver, por ejemplo, en estas páginas una clasificación que hace de 4 operaciones diferentes, muy diferentes de la prohibición, dice Foucault. Va a criticar sobre todo esta cuestión de la prohibición, ¿no? Esto un poco ya lo dijimos, el vínculo entre placer y poder. Acá hay una frase extraordinaria que me encanta de Foucault, dice, el placer irradia sobre el poder que lo persigue, el poder ancla el placer que acaba de desembosar. Dice, el examen médico, la investigación psiquiátrica, el informe pedagógico y los controles familiares pueden tener por objetivo global y aparente negar todas las sexualidades erráticas o improductivas. De hecho, funcionan como mecanismos de doble impulso, placer y poder. Placer de ejercer un poder que pregunta, vigila, acecha, espía, excava, palpa, saca la luz. Y del otro lado, placer que se enciende al tener que escapar de ese poder. Esta relación mutua, de mutua influencia entre placer y poder, es algo que Foucault plantea fuertemente. Y al cierre de la implantación perversa, vuelve a decir Foucault, poder y placer no se anulan, no se vuelven el uno contra el otro, se persiguen, se encabalgan, se reactivan. Sin duda, pues es necesario abandonar la hipótesis de que las sociedades industriales modernas inauguraron acerca del sexo una época de represión acrecentada. Acá lo dice de manera clara, página 63 de mi edición, al cierre de la implantación perversa. Dice, no solo se asiste a una explosión visible de sexualidades heréticas, también, y este es un punto importante, un dispositivo muy diferente de la ley, incluso si se apoya localmente en procedimientos de prohibición, asegura por medio de una red de mecanismos encadenados la proliferación de placeres específicos y la multiplicación de sexualidades dispares. Entonces, acá aparece la hipótesis Foucaultiana de manera clara y nítida, ¿no? Dice, sin duda pues es preciso abandonar la hipótesis de que las sociedades industriales modernas inauguraron acerca del sexo una época de represión. No hay época de represión. Al revés, hay una explosión de sexualidades heréticas. En todo caso, dice, un dispositivo diferente, así se apoya localmente en procedimientos de prohibición, hay una multiplicación, como un efecto no deseado, como un efecto colateral. Y el tercer capítulo, que es el que vimos recién, que yo les comenté, la ciencia sexual, y bueno, había marcado un poco esta clasificación que yo ya marqué, o esta diferencia entre la ars erótica y las ciencias sexuales, digo, entre Oriente y Occidente. El placer no es tomado en cuenta en relación con una ley absoluta en Oriente de lo permitido y prohibido, ni con un criterio de utilidad, ¿no? Esto ya lo dijimos, así que no lo voy a volver a decir. Y luego toda la descripción que hice respecto de las ciencias sexuales en Occidente, con la codificación clínica, el postulado de codificación clínica, de causalidad general, de latencia intrínseca, la medicalización y la interpretación, todo esto ya lo dijimos, así que no tiene sentido volver sobre eso. Por último, les voy a leer de las últimas páginas del capítulo Ciencias Sexuales, ¿no? Que acá hay una hipótesis también que está muy, muy buena. Dice, en mi página 88 de Ciencias Sexuales, dice, Ciencias Sexuales contra ars erótica sin duda. Pero hay que notar que el ars erótica, con todo, no ha desaparecido de la civilización occidental. Dice, hubo en la confesión cristiana, pero sobre todo en la dirección y el examen de la conciencia, en la búsqueda de la unión espiritual y del amor de Dios, toda una serie de procedimientos que se vinculan a una ars erótica. Guía por el maestro a lo largo de un camino de iniciación, intensificación de las experiencias hasta en sus comportamientos físicos,
aumento de los efectos gracias al discurso que los acompaña, los fenómenos de posesión y de éxtasis que tuvieron tanta frecuencia con el catolicismo y la contrarreforma, fueron sin duda efectos incontrolados que desbordaron la técnica erótica inmanente en esa sutil ciencia de la carne. Y hay que preguntarse si desde el siglo XIX las ciencias sexuales, bajo el afeite de un positivismo decente, no funciona, al menos en algunas de sus dimensiones, como una ars erótica. Es decir, un poco lo que está diciendo Foucault es lo siguiente: a ver, quizá nuestra ars erótica, nuestro arte erótico occidental, es las ciencias sexuales. ¿Se entiende? O sea, quizá no hay tal oposición, quizá nuestra forma occidental de nuestra cultura, como dice Foucault, es las ciencias sexuales, ¿no? Es este vínculo erotizado entre pastor y oveja, o como dice acá, estos efectos de posesión, de éxtasis, ¿no? O sea, quizás nuestra forma, esta codificación clínica es nuestro ars erótico, ¿no? Y dice más adelante, dice: a menudo se dice que no hemos sido capaces de imaginar placeres nuevos. Al menos inventamos un placer diferente, placer en la verdad del placer, placer en saberla, en exponerla, en descubrirla, en fascinarse al verla, al decirla, al cautivar y capturar a los otros con ella, al confiarla secretamente, al desenmascararla con astucia, placer específico en el discurso verdadero sobre el placer. O sea, el placer está en descubrir. El placer es un placer discursivo, digamos, ¿no? El placer de la verdad en el placer, de exponer la verdad a través de la confesión. Entonces, quizá nuestro ars erótica es la confesión. Es el decir todo sobre el deseo. Esta es un poco su hipótesis. Bien, bueno, vamos 46 minutos, yo diría ir redondeando de a poco. Nos quedan, obviamente, la próxima clase veremos el dispositivo de la sexualidad, que es el capítulo 4, y derecho de muerte y poder sobre vida, donde Foucault plantea el problema de la biopolítica. Estos dos capítulos centrales, en uno expone la analítica del poder y en otro expone las formas del poder, disciplina y biopolítica. Los veremos la próxima clase con detalle, ¿no? Hoy quiero que quede claro entonces esta hipótesis que tiene Foucault, esta crítica a la hipótesis represiva, esta crítica al poder represivo, este acercamiento a la sexualidad a partir de la modernidad, desde la discursividad, desde la codificación clínica, desde la división entre normal patológico, y esta multiplicación e incitación de sexualidades heréticas. Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. Es un texto fascinante. Yo me quedaría horas y horas hablando de este tomo, La voluntad de saber, porque, hablo del discurso de la sexualidad y de placer y poder, y me da placer a mí. La verdad, espero transmitir algo del placer que me da. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, todo tipo de intervención, todo tipo de aporte es bienvenido. No tengan miedo, no tengan timidez. Respecto del libro, insisto, sugiero que lo lean. En este caso no puedo segmentar. La verdad que a veces se puede segmentar, a veces no se puede segmentar tanto. El tomo 1, léanlo entero, por favor, porque es imposible segmentarlo, ¿no? Aunque sea, lean los 3 primeros capítulos y la próxima semana leemos los otros 2 capítulos. Bueno, ahora sí, vamos cerrando la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, me encuentran en el foro clases. Los invito a que participen y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.